Continuación, tenemos en vivo y a todo color a la autora del libro ¿Quién soy?, Lili Velázquez, quien nos hablará de su experiencia de vida y del libro. Que hay una familia de llorones. Ya no sé qué decir. Voy a leer. Oí de un personaje muy importante y la verdad es un personaje muy reconocido, que lo invitaron a dar una conferencia a muchos empresarios de éxito. Y él lo que hizo fue que se bajó de su avión, se paró el púlpito y leyó en 5 minutos lo que había preparado. Se levantó, se fue y tomó su avión. Muchos lo criticaron y muchos lo alabaron. Así que en esta hora yo también voy a leer. 5 minutos. Y de verdad sí me emociona. A veces yo aparento ser muy dura y muy seria, pero soy bastante sensible, soy también llorona. ¿Sí? Así que mi agradecimiento primeramente a ustedes, mis hermanos. Yo creo que me siento, no creo, me siento muy cómoda con ustedes y esta fue la idea mía de poder, si voy a hacer otra presentación del libro, comenzar con ustedes agradeciéndoles su asistencia, su amor, su cariño para nosotros. Así que gracias, valoro muchísimo, profundamente lo valoro que ustedes estén aquí hoy apoyándome. Y muchos de ustedes me apoyaron en la realización de mi libro, que corrigiendo Perdón, pero el micrófono se puso nervioso. muchos de ustedes me apoyaron corrigiendo ortografía, contribuyendo con ideas, con sugerencias y les aseguro fueron tomados en cuenta. Todo lo que ustedes aportaron para esto, que ha sido mi sueño. Algunas de las canciones bueno, esta canción que cantaron aquí y otras, dice realmente lo que es mi corazón y es especialmente ese de soñar. Y soñar despiertos, ¿no? No dormidos. Así que quiero compartir a grandes rasgos algo de lo que ya tengo en mi libro y por eso mi sugerencia de que ustedes lo lean, lo adquieran y conozcan mis luchas en cuanto a este emocionante y yo le llamo controvertido tema de identidad. Ya Carlos Hernández habló un poco de ello. Y porque nos hace que nos preguntemos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que me supongo hacer, cuál es mi propósito en esta vida y muchas otras preguntas que nos hacemos cuando realmente no conocemos quiénes somos en Dios, quiénes somos en Él y lo que Él dice que somos. Entonces, desde mi niñez, la lectura de los libros contribuyeron bastante y me motivaron, me incentivaron, así como estas canciones que se van a cantar, creo que van a cantar otra hoy, me motivaron a escribir más mi libro, que era mi sueño anhelado. Especialmente recuerdo una ocasión que un profesor me preguntó qué quería yo ser cuando fuera grande. Mi respuesta fue rápida y dije, quiero ser escritora, sin ni siquiera saber qué era lo que eso significaba, porque yo era prácticamente una niña, pero ya había escrito mi primer poema. Creo que fue el principio de creer que yo podía escribir, comenzando con poemas, luego con cartas. Este profesor me motivó a que siguiera escribiendo. Y me dio también un libro de poemas, el cual prácticamente yo memorizaba los párrafos
que me motivaban, en los cuales yo me identificaba y me motivaban a hacer lo que yo quería hacer. En la secundaria tuve una experiencia que me produjo un sentimiento de incompetencia, de inseguridad, cuando pidieron que se escribiera sobre un tema que llamó grandemente mi atención. Y cuando lo escribí, lo mostré a mis compañeras y me dijeron que era bueno. Pero cuando me dijeron que tenía que expresarlo así delante de muchas personas, me sentí muy insegura y renuncié a la idea de competir. Ok, a mí no me gustaba competir, pero me gustaba ganar. Así que en el año 1966, dos de mis hermanos varones y yo, bueno, nos quedamos en casa. Mejor dicho, no nos quedamos en casa, nos fuimos a Nueva Orleans, Luisiana, y mis padres y tres de mis hermanas ya estaban viviendo y residiendo en New Orleans, Luisiana, ¿verdad? Ahí fue que conocí a Carlos. Lo mandaron a la primera, cuando él ya había recibido al Señor, cuando lo mandaron a la primera iglesia bautista hispanoamericana, la única iglesia donde se hablaba español, porque Carlos no hablaba mucho inglés, ¿verdad? Entonces lo enviaron allá y ahí fue que lo conocí. Ok, Carlos dijo un poquito acerca de que somos inseguros, y en realidad sí, yo he sido bastante insegura en muchos aspectos. Carlos era el tímido y yo era la callada. Así que no había forma de que los dos compenetráramos, porque no había forma de que nos sentáramos y platicáramos, porque ¿qué nos decíamos? El tímido y la callada no iban a hablar mucho. Pero, como decía Carlos, los polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces, a mí me trajeron las cualidades de Carlos. Carlos, cuando recibió al Señor, inmediatamente el Señor lo levantó a ser un líder de jóvenes. Y eso llamó mi atención. Algo que realmente me gusta de Carlos y que yo admiro de Carlos es su buen humor, el cual yo no tengo, y su liderazgo. Me atrajeron mucho, por lo cual me enamoré después de que me casé. Carlos dijo que él no me había propuesto que fuera su novia, sino que de una vez me pidió que fuera su esposa. Lo cual a mí me asustó un poco, ¿verdad? Porque ni siquiera pensaba casarme. Imagínense pidiéndome que fuera su esposa. Y lo que es más me dijo, el Señor me llamó a mí como misionero, o pastor, que era lo único que se oía en ese entonces. Y me dijo, ¿me quieres acompañar? Porque si el Señor me llama a mí a ir a la China, ¿vas conmigo? Le dije, bueno, sí, claro que sí, voy contigo. Así sin saber lo que estaba diciendo, pero sí, en realidad yo he seguido a Carlos donde quiera que el Señor lo mande, donde quiera que él esté. Como esposa joven y madre de 2 niños pequeños, Carlos ya estaba a cargo de una iglesia, y por ser yo la esposa de pastor, me requirieron, casi que me demandaron que yo tenía que enseñar a las mujeres, lo cual fue una frustración para mí, porque me dijeron que yo tenía que ser como Carlos. Entonces, realmente yo no podía ser como Carlos. Pero prácticamente cuando me empujaron a tener que hacerlo, fui casi forzada a hacerlo. Y eso no era realmente mi corazón. Inconscientemente quise competir con Carlos, quise practicar sus mensajes, lo que es más, quise aprender sus chistes, los cuales yo traté también de imitar, sin tratar de entenderlos, porque a veces no los entendemos, ni la familia, a veces nos reímos porque no entendemos los chistes de Carlos. Entonces, pero de todo ello, Carlos se convirtió en mi modelo de comparación. Yo quería enseñar como él. Ser como Carlos me causó mucha frustración. Cuando Carlos me dijo, no quiero que seas como yo, no quiero estar casado con otro Carlos Velázquez, no me dejaría hablar. Lo cual fue realmente prácticamente como un calmante para mi alma, porque realmente yo no era lo que yo quería hacer.
A mí no me gustaba hablar delante de la gente, me gustaba escribir. Mi motivación mayor era escribir. Entonces me tomó muchos años salir de ese complejo de inseguridad, de, ¿cómo decirles?, de incompetencia. Me tomó muchos años aceptar que yo no tenía que valorarme por lo que hacía. Atravesaba realmente una crisis de identidad por falta de conocimiento de la palabra de Dios y le daba valor a lo menos importante, no a lo primordial, quién soy. Efesios 2:10 me ayudó a conocer y establecer mi verdadera identidad, que dice, porque somos hechura suya, lo que soy, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo que hago, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Eso fue lo que me ayudó a mí a establecer mi identidad. Una amiga muy amada, quien con su esposo estuvieron viviendo unos meses en nuestra casa en Nueva Orleans, nos ayudaron a Carlos y a mí en nuestra relación matrimonial. Yo empecé a escribirle muchas cartas cuando ella se vino para Guatemala, porque nosotros vivíamos en New Orleans y ellos vivían aquí en Guatemala. Un día ella me preguntó, Lili, ¿por qué tú no hablas como escribes? Realmente mi mayor motivación es escribir. Cuando nos trasladamos a Guatemala en el año 1984, Carlos ya no era el pastor. Yo era la esposa de un líder. Aquí tuve la oportunidad de compartir muchas veces voluntariamente a muchas mujeres. Me invitaron a muchas iglesias. Estábamos cuando entramos al negocio de Amway, también nos invitaron cuando llegamos a un nivel alto. Nos invitaban a compartir y todos teníamos que hacerlo. Pero lo que más me motivaba era escribirle a las esposas de líderes que habían sido enviados como misioneros a diferentes países. Cuando yo me enteraba de lo que ellos estaban atravesando, situaciones adversas, situaciones difíciles, yo empecé a escribirles cartas para darles ánimo, consuelo y fortaleza para que ellas continuaran donde Dios los había enviado. Cuando finalmente me propuse escribir el libro, decidí también hablar más acerca de mí, lo cual no es mi tema predilecto, no es hablar de mí, pero quería que me conocieran tal y como soy. Mi libro ¿Quién soy? Es la recopilación de enseñanzas de muchas cartas y poemas que guardé a través de todos estos años, los cuales todas las cartas que yo enviaba antes, que las escribía a mano, yo mandaba una carta y me quedaba con una copia. Todo eso fue lo que me ayudó a recopilar mi libro. Cuando el Señor me inspiró, escribe tu sentir, lo que tú le decías a ellas para darles consuelo y animarlas a que continúen donde el Señor les había llamado. Estoy segura que este es mi tiempo de haber cumplido mi sueño anhelado, escribir el libro. Aprendí lo primordial y más importante, ¿quién soy? No es una pregunta, es una afirmación. Lo que Dios me dice de mí, lo que Dios dice de mí, que no soy como ustedes u otros me miran, no son como yo me miro, soy como Dios me ve. Entonces es mi mayor deseo para ustedes, que se vean a sí mismos como Dios los ve, no como ustedes se ven. Aunque en el camino tengan ustedes inconvenientes, momentos de inseguridad, sigan como yo lo hice,
en lo que ya saben, descansar en el propósito eterno de Dios, ser lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos, somos sus amados y tiene Él un propósito especial para nuestras vidas. Veámonos como Él nos ve. Amén. Quiero concluir con algo, no sé cómo está mi tiempo, pero con algo que leí que me inspiró mucho. Y dice así: un alumno le preguntó a su maestro: he leído muchos libros y me he olvidado de la mayoría, pero entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? El maestro no respondió en ese momento. Sin embargo, después de muchos días, mientras él y el joven alumno estaban sentados cerca de un río, dijo que tenía sed y le pidió al joven que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El joven sabía que esto era un pedido sin lógica. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro y, habiendo tomado el sedazo, comenzó a realizar esta absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río para traer un poco de agua para llevar a su maestro, ni siquiera podía dar un paso hacia él, ya que no quedaba ni una sola gota en el colador. Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho